Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí, a los que han tomado el tiempo de venir. No sé si hace falta el micrófono. Quizás sí, ¿verdad que no? O me escuchan mejor, seguramente me escuchan mejor. Entonces voy a leer la conferencia que he preparado para hoy. La conferencia que hoy les presento versa en general sobre mi pensamiento musical compositivo y principalmente sobre algunas de mis obras de música de cámara, las cuales han sido reunidas especialmente para conformar un recital monográfico que presentaré este próximo jueves 28 de abril de 2016 a las 7:30 de la noche en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, gracias a la Dirección de Patrimonio de nuestra universidad. Este recital monográfico de música de cámara lo presentaremos los intérpretes Ala Voronkova al violín, Gerasim Voronkov, violín piano y viola, perdón, aunque también toca el violín, así que, y dirige y arregla y compone. Mónica Luezas, soprano, que nos acompaña hoy aquí en la conferencia, tengo el honor de tenerla aquí con nosotros, y yo mismo al piano. Será este concierto una muestra de mi quehacer compositivo que abarca desde mis inicios en esta disciplina hasta casi el momento actual, representando mis inicios, la pieza Variaciones para Itziar, la cual data de 1990, y siendo la obra más reciente del mencionado recital, Un solo para Ala, del año 2014. Quizá para iniciar esta charla podría ponerles en antecedentes sobre el camino musical que he recorrido hasta el momento y también después quizá sobre mi catálogo compositivo, si les parece. Entonces, como antecedentes, les contaré que inicié mi formación musical a los 11 años de edad en la Escuela de Música de Mataró, provincia de Barcelona, España, Cataluña también. Ahí empecé estudiando solfeo y prontamente piano. Más adelante vinieron los estudios de armonía y con ellos también, junto con la ya desarrollada tendencia mía natural a inventar fragmentos musicales al piano y a escribir canciones que podríamos definir del tipo balada, ¿verdad? Recordarán todos tipo Serrat, ¿verdad? Yo escribía canciones en ese estilo. Entonces, todo eso, junto con los estudios de armonía, hicieron que se despertara en mí la pasión por componer, por escribir música y por querer estudiar esa disciplina. Entonces, a los 18 años, en el momento de tomar la decisión sobre qué carrera cursar tras el bachillerato, decidí no proseguir hacia el sistema universitario, sino ahondar en mis estudios musicales de conservatorio. Así continué con mayor énfasis mis estudios de piano, de armonía y de contrapunto, entre otras materias, y pronto empecé los estudios de composición y orquestación en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona. A los 25 años había ya culminado los estudios superiores de composición y de piano y estaba listo para trasladarme a los Estados Unidos de América, donde en The Hart School, Universidad de Hartford, en agosto del 92, empecé mi maestría en música y posteriormente en el 94 mi doctorado en artes musicales. Estas titulaciones ambas fueron en composición como énfasis primero, lo que ellos llaman un major, y en piano como énfasis secundario, como minor. Mis maestros principales en Barcelona fueron Salvador Puello en composición y María Jesús Crespo en piano, y en los Estados Unidos fueron James Sellers en composición y Luis de Moura Castro en piano. Es notable destacar quizá que durante mis años en The Hart School tuve mis primeras experiencias como profesor de composición. Durante mis estudios de doctorado y como parte de la retribución por una beca completa de doctorado de la que fui recipientario, fui el TA y el Teaching Assistant, profesor asistente del Departamento de Composición. Y gracias a este trabajo empezó mi formación práctica como docente en lo que yo considero una difícil área de la pedagogía musical, que es la composición. De regreso a Barcelona y tras diversos trabajos musicales iniciales, fui recomendado y contratado como profesor de composición y orquestación en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona. Ahí, durante los cursos académicos 99-2000 y 2000-2001, impartí todas las cátedras de composición y orquestación de la institución, así como también coordiné el área y formó parte del comité de dirección del conservatorio, iniciando así un desarrollo profesional cuyo camino transito todavía
Y después de esta época ya llegan los años de Colombia. En julio del año 2001, por la calurosa insistencia, digo yo, de la maestra Cecilia Espinosa, que ustedes conocerán, notable e importante directora de coros y de orquesta, residente en Medellín, pues fue ella quien me insistió bastante para que me trasladara a Medellín a trabajar a la Universidad de EAFIT como profesor de composición y de orquestación y de otras materias teóricas. En dicha institución finalmente decidí trasladarme y ahí fui profesor, como digo, de composición, de orquestación, de análisis, de también algún curso de armonía, contrapunto, piano, un poco de todo. Y también fui director del Departamento de Música entre los años 2004 y 2005, un periodo de 2 años. Finalmente, en septiembre del año 2005, me vinculé como profesor asociado en dedicación exclusiva al Conservatorio de Música de la Universidad Nacional, labor que continúo al día de hoy y que, además de las satisfacciones que me ha dado en lo pedagógico y en la creación, también me ha dado la experiencia de haber sido el director del Conservatorio de Música en el periodo 2008-2010. La pregunta del por qué me trasladé a Colombia es de las más frecuentes que me hacen, así que les ahorraré el que luego la formulen, diciendo que mi decisión de trasladarme a Medellín, habiendo conseguido en mi país de origen uno de los trabajos más preciados, profesor de composición en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona, fue, creo, precisamente provocado por esa misma razón. Creo que me asustó el hecho de que en mis escasos 30 años ya estuviera en un puesto que imaginaba posible quizá mucho más adelante en mi vida, y no en ese momento. Lo que yo podía visualizar entonces ya como un futuro previsible me descolocó seguramente e hizo que prefiriera la aventura de una nueva vida a 10.000 kilómetros de mi lugar de precedencia, nuevas experiencias y la oportunidad de seguir aprendiendo en un ambiente absolutamente desconocido para mí. Dicho esto, les quiero presentar un poquito mi catálogo hasta el momento, ¿no? Para que tengamos una idea. Ahora, a ver si este aparato no me traiciona. Y mostrarles un poquito el catálogo de lo que llevo escrito hasta el momento y para que situemos el concierto de pasado mañana, ¿dónde está, no? En mi listado de obras, que tengo yo por allá para ayudarme, pero lo miraré aquí. Hay en este momento obras para todas las formaciones, digamos, seguramente, ¿no? Desde ahí empieza con una orquesta de cámara, obras desde el año 90. Empecé a escribir lo que llamaríamos música de concierto, ¿verdad? La música que nosotros hacemos la llamamos de muchas maneras. La que menos me gusta a mí es música académica, me parece que es sinónimo a música aburrida, entonces no quiero escribir música aburrida, sino que escribo música, ¿verdad? Música que yo nombro clásica contemporánea, es decir, de la línea en el clásico, ¿verdad?, puesta al día de hoy. Música clásica contemporánea me parece que es más bonito y mejor explica lo que hacemos nosotros que la música académica. Bueno, entonces dentro de ese campo, ¿verdad?, tengo piezas para orquesta de cámara, orquesta sinfónica, y desde el año 89 más o menos es que estoy empezando a escribir, o desde el 88, entonces ahí ven para orquesta de cámara varias piezas. Por acá de estas obras de orquesta de cámara, por ejemplo, se ha escuchado y se ha grabado en la Universidad de EAFIT Miradas Silentes para guitarra y orquesta de cuerdas. Esta, de hecho, aquí en Colombia se ha grabado, pero en una versión que tengo después para cuarteto de cuerdas, guitarra y cuarteto de cuerdas. Esa fue grabada en EAFIT el año pasado, en un proyecto de investigación. Luego, para orquesta sinfónica hay varias obras también, quizá de las que más se interpretan son los 3 momentos en Antioquia. También se ha tocado aquí los 3 poemas de Suite de Parlavà, con Sarah Collins como soprano solista y la Orquesta Filarmónica de Bogotá. El concierto para piano también lo he interpretado yo mismo con la Orquesta del Conservatorio en el año 2008, creo que lo toqué. Luego lo toqué también en Venezuela ese mismo año. Las variaciones sinfónicas sobre un tema de Henry Eccles también se han tocado, con contrabajo solista con la Sinfónica Nacional. El concierto para violín se estrenó en el año 2014 con la Sinfónica Nacional y Ala Boronkova al violín, que nos acompañará en el concierto de pasado mañana.
Y la sinfonía está recién terminada y se estrena el día 3 de noviembre con la Sinfónica Nacional, para que vayan. Luego, bueno, para banda sinfónica tengo 3 obras al momento, las 3 se han interpretado. La Fantasía para contrabajo y orquesta de vientos la voy a grabar, la acabé de grabar aquí con la banda del conservatorio y estamos pendientes de que entre hoy y mañana salga un disco sinfónico mío con la Orquesta Sinfónica Nacional donde va esta obra de la banda, que si sale este disco lo estaremos mostrando y presentando pasado mañana en el concierto. Pero además esta Fantasía para contrabajo y orquesta de vientos también la ha escogido ahora la banda de Barcelona y la estoy grabando en junio en Barcelona para un disco de ellos. Para piano solo hay bastantes piezas, entonces ahí ya aparece una en rojito, que es una de las que van a formar parte del concierto de pasado mañana, que son los 6 preludios para piano. Es casi mi última obra para piano, la terminé en el año 2012 y después escribí un pequeño preludio que no sé si le gustaría a Elliot Carter, ¿no? Porque es una diosa Elliot, es en el día en que él murió, que Elliot Carter murió, uno de los grandes compositores del siglo XX, que murió en el año 2012, y en la mañana que él murió, yo estaba en sabático en España, estaba en mi casa escuchando la radio y pusieron una pieza de él de juventud. Me sorprendió porque era una música muy fresca, muy bonita. Bueno, eso no quiere decir que lo que hace ahora, no, lo que hizo después no me gustara, pero bueno, Elliot Carter, digamos, no es como lo que a mí más me interesa en el mundo de la música, sobre todo su música más madura, ¿no? Entonces esa música me llamó mucho la atención y escribí un pequeño preludio, que es lo último que he escrito para piano, y se llama así, Adiós a Elliot. Perdón. En música de cámara es quizá donde más obra tengo, ¿no? Vean que empiezan las partituras en el año 89 y del año 90, que es mi segundo año de estudios, está este tema con variaciones número 2, del que luego hablaré, que es la pieza con la que abrirá el concierto de pasado mañana, que ha cambiado de nombre y ya les voy a contar. ¿Sí? Pero es esta pieza. Luego siguen muchas otras, ya ven, hay música de cámara, tengo bastante para muchas formaciones y de ellas, pasado mañana podemos escuchar las últimas, ¿no? Caminos de Cristal, que ahí está en catalán, Camins de Vidre, Caminos de Cristal. Yo lo traduzco con cristal, aunque podríamos traducirlo con vidrio, pero me parece que lo que vidre significa en catalán se traduce mejor con cristal en castellano. Entonces, en castellano se llama Caminos de Vidrio, de Cristal. Luego, Secretos Compartidos, que es para violín y viola, y un solo para ala, que como dice el título, lo escribí para Ala Voronkova y también estará en el concierto de pasado mañana. Esa es la parte de música de cámara. Luego de Lied también hay bastante cosita y ahí pasado mañana escucharemos Trois chansons de l'Acadie para voz aguda, digo, aunque nunca las ha cantado una voz masculina, pero podría ser cantadas por un tenor, pero pues son para soprano y piano. 3 poemas de Josep Janés del año 2006-2008 y de la ópera, que todos los que son alumnos míos me habrán escuchado hablar pues, de la ópera que estoy escribiendo desde el año 2006, ¿verdad? Que está ahí y ahí voy trabajándole. Pues de esa ópera vamos a hacer una aria, el aria de Ana, que luego les contaré. Pero eso es para que vayan situando las obras que vamos a hablar de dónde están en el catálogo de composición. Luego también tengo música para coro. De esta música para coro se han interpretado el antiguo madrigal castellano, un soneto para ti y el Padre Nuestro. Eso ha sido interpretado. De la producción de Lied todo está interpretado. De la producción de cámara también casi todo, menos las primeras piezas del principio que son muy de estudiante y tampoco le hice tanta fuerza y ahora ya pues pobres ya han quedado ahí, ¿no? En el baúl les va a pasar a ustedes igual, van quedando, las primeras van quedando ahí y solo algunas de las primeras como que, no sé, te enamoras de ellas y las sigues, ¿no? Las siguen interpretando. Ópera, pues el último día Francisco Pizarro, que es una ópera que está terminada, ¿no? La escribí entre el año 2006 y 2009, pero no está orquestada absolutamente, solo está el primer acto orquestado,
Después tuve problemas con el computador, se perdió un pedazo del primer acto también que estaba orquestado y tengo que volver a orquestar. Del segundo quedó un pedacito. Y entonces todo el segundo acto y todo el tercer acto están pendientes de orquestación. Y en este momento estoy trabajando en la reducción de toda la ópera para que, si tengo la suerte de que se pueda interpretar, que en esas estamos viendo a ver, pues lo primero que se necesita más que la orquestación es la reducción, para que se pueda ensayar con los músicos, para ensayar con el coro. Entonces en esas estoy trabajando en la reducción. Y ya luego arreglos y revisiones. Una época en mi vida me dediqué en el año 2001 a revisar un quinteto que estaba perdido, digamos, de Granados. De Enrique Granados me encargaron este trabajo y lo hice a partir de las partichelas, porque el score, había una edición que sigue existiendo, de una editorial española, de Unión Musical, pero habían muchas dudas de que la parte pianística de esa edición fuera original y de dónde salía. Entonces fuimos a buscar los archivos, ¿no?, los que están en el Museo de la Música en Barcelona, y a partir de esos archivos se reconstruyó, y lo único que hice fue revisar primer y segundo movimiento, revisarlo y anotar cada cosa que se veía que era original de él y anotar lo que no era original, ¿no?, marcarlo, dejarlo todo muy anotado, hacer lo que se llama una edición crítica. Y en el tercer movimiento sí generar una partitura de piano nueva absolutamente, porque no existía, está perdido el score. Entonces, como el que está en Unión Musical tampoco sabemos si es de él o no, porque no existe, el manuscrito de él está perdido, entonces pues me encargaron que hiciera otra parte pianística para el tercer movimiento. Y esa es la parte que hablo ahí de arreglos y revisiones. Después del catálogo compositivo entraría a hablar de cada una de las obras, a darles detalles un poquito sobre la música y datos que les pueda dar sobre cada una de las obras que vamos a escuchar el día pasado mañana. Vale. Bueno, la primera pieza que cronológicamente presentaremos de mi catálogo en el recital monográfico es Variaciones para Itziar, una obra de violín y piano que data del año 90, la cual escribí bajo la tutela del compositor catalán Salvador Pueyo, siendo estudiante de composición de segundo año en el Conservatorio Superior de Música del Liceo de Barcelona. Aquí les aclaro, nosotros estudiábamos por años, ¿no? Ustedes estudian por semestres. Hoy en día creo que ya también en España, pero en la época en que yo era estudiante estudiábamos por años académicos, ¿no? El año académico empezaba en septiembre y terminaba en junio del año siguiente. Entonces, cuando yo digo mi segundo año, pues puede ser que estuviera en mi tercer semestre, seguramente. Estas variaciones iniciaron su camino con el título de Tema con variaciones número 2, ya que existe un tema con variaciones número 1, que es casi mi primera pieza de catálogo, que es para piano solo. Y como variaciones número 2 fueron el tercer movimiento de una sonata para violín y piano que nunca estrené en su totalidad. Las dediqué a mi gran amiga y violinista Itziar Aguirre, quien nos dejó en el año 2014, y entonces en ese momento, como homenaje a ella, instrumenté la obra para violín y orquesta de cuerdas. Y cuando hice esa instrumentación le cambié el nombre y lo llamé Variaciones para Itziar. Y por esto la pieza de piano también ya tiene nuevo nombre y se llama así en homenaje a ella. El tema original de la obra es de una construcción melódica aproximadamente dodecafónica y muestra un tratamiento libre y ecléctico de todos los demás parámetros. Ahora pasaré a explicarles esas cosas técnicas, ¿sí? Pero les cuento que la obra consta del tema, 4 variaciones y un epílogo que recuerda el tema y también trabaja un poquito, lo varía también un poco más. Y estos 6 fragmentos de música se tocan seguidos sin interrupción. La obra fue distinguida en el año 95 con un segundo premio en el 17º National Association of Composers USA Young Composers Competition de la Universidad de California de Irvine, en Estados Unidos. Entonces, para los que son músicos y pueden seguir la partitura, que son casi todos, ¿verdad? Ahí ven que empieza fa sostenido,
fa natural, es una línea cromática. A mí, esto es del año 90, yo sigo escribiendo muy cromático siempre, ¿no? O sea que verán que en esta obra ya hay muchas cosas que sigo haciendo y que mi música realmente, o sea, yo espero que haya madurado, ¿no? Pero cambiado estéticamente creo que poco, aunque hay obras muy dispares, eso sí, en mi catálogo, pero no es por cambios de época estilística, sino, no sé, porque de golpe hay un cambio en una obra, pero hay un hilo conductor que yo veo en toda mi música y que se mantiene. Entonces el cromatismo, por ejemplo, ahí está, ¿no? Fa sostenido, fa natural, mi natural, ese marcado, mi bemol, re, la, do sostenido, do natural, si, si, bemol, hasta ahí, y el tema termina en el fa del compás 6. Ese la y ese fa son repetidos, ¿verdad? El la lo tenemos en el compás 3, la blanca. No tengo un marcador, no sé cómo marcar ahí, pero no sé, ni idea, pero ustedes me siguen. No sé si ahí, pero ya lo ven, ¿no? En el compás 3 está ese la, que también está en el compás 5, está repetido, ¿verdad? Este la está repetido, este la, y el fa de ahí también lo tenemos aquí. Con lo cual no es evidentemente una melodía dodecafónica, pero casi, ¿no? En ese momento seguramente dije, ay, yo quiero hacer algo con el dodecafonismo. Entonces me inventé esta melodía de 10 notas, luego bien que continúa re, re, fa, do, y la bemol, la bemol, ¿no? La bemol repetido, sol. Esas son las dos notas que faltaban, ¿ves ahí? ¿Ahí lo dice en algún sitio? No, no lo digo, pero ahí son las dos notas que nos faltaban de la serie. Entonces me sirvieron para terminar el fragmento. Hasta ahí termina la exposición del tema. El tema tiene dos exposiciones en esta pieza. Una primera exposición que hace el piano y lo que verán después, los otros dos sistemas que nos faltan del tema, que el mismo tema lo hace el violín. Igualito. Y ya no hace el puente. Ese re, re bemol de antes es un puente entre las dos, a partir del, no sé cómo marcarlo, ya lo ven, compás 7, anacruza del compás 7, re bemol, fa, do, donde dice segunda añadida, ¿verdad? Y luego la, sol, eso sirve de puente. En cada variación voy a usar la misma estructura, dos exposiciones del tema, contrastantes, ya, o sea, dentro de sí mismo, cada uno de los elementos es una variación, porque ya la segunda exposición es una variación de la primera, y siempre hay un puente que es reinterpretado. Paso un momento al piano y les muestro, y después pongo la audición para que así escuchemos también un poco de música. Aunque no todos son, muchas cosas son, de los que los voy a poner son versiones en directo, o sea, que pasa de todo. Entonces, ahora se lo pongo para que observen. Fíjense, por ejemplo, algunos detallitos que he puesto sobre la partitura. Que hay el hecho del paso, la armonía, evidentemente aquí no hay nada más dodecafónico, lo único que es dodecafonismo, ¿verdad? Para aquellos que no conozcan, que la mayoría conocen, ¿verdad? Es una técnica, ¿verdad?, del siglo XX, de principios del siglo XX, que nace con un compositor como Schoenberg, ¿verdad?, que visto que para él la tonalidad está ya haciendo aguas y fracasando, necesita un nuevo sistema de organizar la música. Entonces dice, bueno, si tenemos 12 notas cromáticas en la escala, podríamos, estoy así muy rápidamente, ¿no?,
organizarlas melódicamente, con una predecisión antes de ponerme a componer, voy a decidir un orden de las 12 notas cromáticas en la melodía, cómo las voy a hacer aparecer. Entonces el dodecafonismo busca que esas 12 notas no se repitan, o sea, si yo utilizo un fa sostenido en mi serie, jamás lo voy a volver a utilizar hasta que no hayan pasado las otras 11 notas. Esa es una de las premisas del dodecafonismo. Y lo que busca es eliminar cualquier jerarquía, que todas las notas sean iguales, es decir, es poner principios comunistas en la música, todos iguales, nada, que aquí no hay nadie más importante que nadie. Y bueno, entonces, yo ahí lo puse, lo que pasa es que lo único que yo hago dodecafónico en esta melodía, que no es dodecafónico porque es lo que les decía, pero la armonía es absolutamente libre, es bastante de orientación triádica, pero con la mezcla de la melodía ven que se generan otras sonoridades no tan evidentes, ¿no? Y por ejemplo, pues la primera que se genera ya es una sonoridad de acorde en cuarta con más, luego esa sonoridad vuelve a aparecer en el compás 4 como punto de llegada, es decir, que lo que pasó en la primera, esa sonoridad de acorde con cuarta añadida en más, pues ya se convierte en un vocabulario de la pieza. Y el hecho de nota añadida sobre el acorde tríada, ¿verdad? Estoy hablando de esto, ¿no? Partimos del acorde mayor, encontraríamos en toda la música tonal, ¿verdad? Eso lo encontramos a principios del siglo XX en adelante, que les ocurre a los compositores empezar a añadir notas para crear nuevas sonoridades. Añadir una cuarta en más sería añadir un fa sostenido. Añadir una segunda sería añadir un re, o sustituirlo por el mi. ¿No? Cambiar el do mi sol por do re sol. Cambiar do mi sol por do mi fa sostenido. O do fa sostenido sol. Como lo distribuyamos, será más o menos disonante. Vale, pues entonces esa idea de la nota añadida, ahí ya la vemos en 3 ocasiones en el inicio, y el hecho de que yo me guarde el la bemol y el sol para terminar, también tiene toda la lógica, porque si se han fijado, todo ha sido un viaje descendente desde el fa sostenido hasta volver a encontrar el fa sostenido, con el que va a empezar el violín. Y el sol, como apunto ahí en el PDF, se convierte en una sensible superior para resolver a fa sostenido, ¿no? Y que cree la necesidad de resolver. Ahí también marqué que en ese momento, en ese final, hay un acorde por quintas con fundamental si bemol, que viene de antes. Si bemol es el punto de inicio del puente. Es el bajo del puente, aquí tríada, ¿no? Entonces un acorde por quintas. Vale, entonces no me enrollo más, para no aburrirlos. Aquí ya no apunté nada más. Bueno, antes de poner, sí, me voy a enrollar un poco más, antes de ponerles la grabación, que a lo mejor no la pongo toda, por acá. Ven, aquí, por ejemplo, la primera variación, que ya verán que es mucho más rítmica, va a seguir las mismas notas. Están marcadas en rojo las notas del tema. Cómo se convierte el tema en otra cosa. Fa sostenido, fa natural, el mi natural por allá, si recuerdan estas son las notas del tema, mi bemol, re, el la, do sostenido, do natural, si natural, y al final, si bemol, la natural y fa, como nota de inicio del puente, que ahora viene un puente que es diferente, para volver a la A'. Vuelve a tener la misma estructura que el tema, A puente y A'. Entonces esto igual, A un puente diferente y A'. Ahí lo que apunto en azul, ¿verdad? Tema completo con las 10 notas de la serie más sus repeticiones. Y para terminar el puente, ven también que está marcado la bemol sol. Eso vuelven a ser las 2 notas con las que terminaba la serie dodecafónica del inicio y que vuelven a hacer de sensibles superiores para resolver a fa sostenido, cromáticamente, la bemol, sol, fa sostenido. Les muestro un poquito de la variación 2, es una variación lenta, y aquí
si recuerdan el tema, es el tema retrogradado. Aplico conceptos, cosas que uno aprende, ¿verdad?, en el conservatorio, y le enseñan dodecafonismo. Entonces, ¿qué puedo hacer con una serie dodecafónica? La puedo invertir, la puedo retrogradar. Retrogradar quiere decir que la voy a leer del revés, ¿no? Si puse las notas, 12 sonidos, ¿no?, de izquierda a derecha, entonces si los leo de la derecha hacia la izquierda, tiene otro perfil melódico, puede darme otro perfil. Entonces, en este caso, están las notas del tema leídas al revés. Sol, la bemol, esto sí se acuerdan, ¿no?, que terminábamos con la bemol, sol, entonces empieza sol, la bemol, do. Que se repiten, luego viene fa, la natural, si natural, do sostenido, la, re, fa sostenido, que es como empezaba, ¿no? Fa sostenido, fa natural, y me salté alguna, creo, me salté alguna porque no me gustó en este tema, ¿sí?, que es lo que los que están en clase conmigo yo siempre les digo, ¿verdad? Ustedes invéntense un sistema, pero luego tampoco se casen con él. Es decir, tú te inventas el sistema, pero hasta donde te sirve lo utilizas, y a partir de donde te parece que no te sirve, simplemente lo desestimas y haces otra cosa. Entonces ahí no están todas las notas porque no me servían. Y luego viene una parte B, que es el puente, que en este caso es trabajar el violín con armónicos, y ahí dice también repetición temática reducida y en armónicos, porque incluso sobre la A nueva, esta A de la variación 2, el puente también es reducido. Tampoco uso todas las notas porque no me hacían falta, realmente no me gustaba, era demasiado largo. Y sin más, me voy a ponerles, escucharemos hasta aquí, porque la obra dura 10 minutos y no tenemos 10 minutos, porque lo que tienen que hacer ustedes es venir el jueves al concierto, si quieren escuchar las piezas. Entonces, como la grabación que tengo es en vídeo, no seguiremos la partitura, pero los músicos se acuerdan, ya la han fotografiado, ya la tienen ahí, digo yo. Entonces les pongo el video, es un video casero, no digan que lo he puesto, a los intérpretes que vean ahí, por si acaso, que no se me enfaden. Está fallando el audio. Ah, soy yo que puse el mouse ahí. Voy a poner otra vez. Y las dos últimas notas de soldadura. La, la, sol, sol. Primera variación. Puente de la primera variación. La bemol sol, la prima de la primera variación. Variación 2. El piano, y luego escucharemos el tema en sentido contrario, completamente cambiado. La idea es que cada variación sea una pieza nueva.
puente o B, como quieran llamarlo, con armónicos en el violín. A prima invertido, ¿verdad? El violín acompaña y el piano canta. Dejo que suene un poquito el tema, la siguiente variación. Todo lo que toque el violín en el principio es todo el tema comprimido, ¿no? Y ahí podríamos hablar, de momento están preparando, ¿no? Toda su introducción. Que lo que escucharemos en el violín es el tema comprimido, con lo cual esto es lo que llamaríamos... Hasta ahí. ¿Sí? Eso fueron todas las notas del tema comprimidas, ¿verdad? Entonces eso es lo que podríamos llamar, de hecho cada una de esas es casi lo que llamaríamos una gran variación, en lo que, sí, ¿verdad? Todos leemos libros de formas cuando tenemos que componer, ¿no? Me dijo el profe que tengo que escribir un tema con variaciones, entonces va a mirar qué es eso del tema con variaciones, o qué es un rondó, o qué es un lit, o qué es, ¿no? Entonces si miramos qué es un tema con variaciones, pues nos dirá que, bueno, podemos hacer variaciones melódicas, entonces coges el tema igualito y simplemente le pones una ornamentación. O puedes hacer variaciones contrapuntísticas y le haces cambios, voces secundarias, o puedes hacer variaciones armónicas y le cambias los acordes, o puedes hacer lo que llama Samacois, por ejemplo, en el libro de formas, que es una gran variación, que es que coges la excusa del tema, algo que te llama la atención, y con eso generas una obra nueva. Yo diría que lo que hemos escuchado ahora, cada una de esas variaciones está dentro de esa idea, ¿no? De coger la esencia o generar un tema diferente y hacer una pieza nueva, ¿eh? Y contrastantes. A mi idea aquí era que cada movimiento fuera, como diríamos, como el allegro, ¿no? El lento, el scherzo, y generar como con 5 movimientos, o sea, con el tema y los 4 movimientos, una estructura de una pieza como una sonata, ¿no? Una sonata que tiene su movimiento lento, su movimiento scherzo, sus allegros, etc. Bueno, entonces hasta ahí la primera pieza, todavía nos faltan 7, entonces voy a seguir, porque... Listo. La siguiente obra del programa, cronológicamente hablando, es la colección de canciones Trois chansons de l'Acadie, 3 canciones de l'Acadie. Esta obra la compuse en junio del año 96 por petición del pianista brasileño estadounidense Luis de Moura Castro, quien fue mi profesor de piano en los Estados Unidos. Y en concreto era escribir canciones sobre poemas del libro Saison antérieure, estaciones anteriores, del poeta del Quebec Leonard Forest. La obra está dedicada a la soprano Claudette Leblanc, amiga personal del poeta. Con el título anterior, esta obra también tuvo un título anterior, que se llamaba Tres canciones canadienses. En su versión original para soprano y orquesta de cuerdas, fue galardonada en julio del mismo año de su composición con el segundo premio en el 9º concurso internacional de composición Francesc Civil de Ciutat de Girona, y estrenada en julio del año siguiente con la Orquesta de l'Empordà, siendo entonces la cantante la mezzosoprano Montserrat Comadira, que pobrecita, eso fue tremendo para ella, porque siendo mezzosoprano se peleó mucho con esas notas tan agudas, como Mónica, como verán cuando escuchen a Mónica en estas canciones, que realmente suben muchísimo, y para una mezzosoprano es realmente muy complicado, pero no entraré en detalles de por qué lo hice con Montserrat Comadira mezzosoprano, pero bueno, os les digo porque la soprano que lo tenía que estrenar se asustó y me dejó botado. Entonces tocó buscar de urgencia a alguien que fuera capaz
de afrontar una obra de esa dificultad en 3 días. Y fue Montserrat y pues hicimos lo que se pudo, porque cuando se llega arriba, pues ya te imaginarán, ya la escucharemos. Estas son cosas que nos van pasando a todos, y todos los que están aquí los veo que sonríen, ¿verdad? Porque saben que eso pasa, ¿verdad? 2 días antes del concierto, pues resulta que el pianista les dice, no, ¿sabes qué? Es que yo tengo una fiesta a esa hora, ¿no? Cualquier cosa, cualquier barbaridad. Y entonces uno se queda sin pianista o se queda sin contrabajista, ¿no? Como le ha pasado a Santiago, ya lleva 2 veces en esas, ¿no? Bueno, entonces, la primera interpretación de la versión para voz y piano se realizó en un monográfico que de mi producción de Elite se presentó en el Foment Mataroní, que es un destacado teatro de mi ciudad natal, en el año 2009. En ese momento la soprano fue Laura Alonso y yo mismo fui el pianista. El título cambió en algún momento entre el año 97 y el año 2009, ya que Claudette Leblanc me lo solicitó. L'Acadie es la zona del Quebec de donde ella y donde Leonard Forrest son ciudadanos, y prefería que la pieza se llamara así, y a mí me parece más poético y más bonito, entonces lo cambié. Las canciones son 3, se llaman Mes oiseaux de mer, mis pájaros, mis gaviotas, de hecho, Toi, tu es mon pays, tú eres mi país, y Ton secret ouvert, tu secreto está abierto. Les voy a mostrar las partituras y les mostraré cositas en las partituras que creo que son chéveres de ver, y luego si acaso escuchamos algún fragmento, aunque lo interesante es que vengan a escucharlos. Bueno, ahí están los textos en castellano, que los he traducido para comodidad del oyente. Y puedo leer un poquito. Poemas de Leonard Forrest, incluidos en su libro Saison Intérieure y traducidos al castellano por mí. Dice ahí, mis gaviotas me describen en círculos inmensos, sobrevolando los muelles de todos mis veranos. Mi tiempo se estira, recorro las playas de mis sueños anteriores, duermo. Mis soledades, surcando las aguas lejanas, me retornarán plenas. Mis veranos se inflan al sol, se forman y se deshacen como la marea fecunda. De mis jornadas ausentes florecen nombres de mujeres. Las llamo a bodas permanentes y calmas de un tiempo reconciliado. Llamo también a mis barcas, desgrano tranquilo sus dobles nombres. No los he olvidado. Mis gaviotas describen en muy lentas curvas mis inmensas y luminosas añoranzas. Es un castellano complejo, igual que es un francés todavía más complejo para uno que no habla francés. Pero están bien traducidas. Quiero decir que pueden ver cosas extrañas en el lenguaje, pero es porque realmente el poeta quiere esos juegos con las palabras. Y voy ya a la partitura. Claro, ya estábamos ahí. La partitura de Mes oiseaux de mer, que significa mis gaviotas. Y les voy a mostrar, en las canciones mi interés es mostrarles cómo algunas de las imágenes que capto en el texto me sirven para componer, ¿no? Porque siempre estamos peleándonos con lo mismo, cómo hago para escribir música, ¿no? Entonces, cuando tenemos texto, digamos, cuando hablamos de la historia de la música, ¿no? Claro, ¿cómo nace la música? Nace para acompañar la danza y para acompañar el canto. Entonces, en cualquiera de los 2 casos, tenemos quien nos dé la estructura. El texto me da estructura para escribir música y el ritmo de la danza me da estructura. Estamos hablando, ¿verdad?, todos los primeros siglos, hasta que llegamos al barroco. El barroco es cuando se nos complica la vida, en 1600 en adelante, porque a los compositores se les ocurre que también podemos escribir música para instrumentos solos, sin ponerles texto y sin que sea música para bailar. Entonces ahí ya se nos complica la historia, porque ya cómo le damos estructura a eso. Y bueno, ya saben los que estudiamos música, ¿verdad?, que eso empieza pues a partir de los ritmos de la danza, y las danzas se empiezan a separar de su función, y también a partir de las formas que van saliendo de las canciones, van saliendo formas que se convierten en formas instrumentales, etc. Aquí me podría enrollar mucho, ¿no? Pero a lo que iría ahora es a que en una pieza que es para voz,
que tiene texto, estoy intentando abrir la partitura, ya se dan cuenta, Enter. Es que eso tendría que funcionar así. Ah, mira, ya. Es que es algo con el tacto, se ve que le estoy dando demasiado. Ahora. Mes oiseaux de mer. Bueno, ahí, entonces, ¿cómo el texto me ayuda a generar música, ¿no? Ahí hay una primera cosa que es una armonía por quintas inicial, que va a formar parte, esta no sale del texto, o sí sale en mi cabeza, quizá, porque esa es la imagen que a mí me genera pensar en todo esto. Como verán, ya seguiré leyendo poesías y verán que hay mucha imagen del mar. Yo soy nacido en una ciudad que es de mar, ¿no? Entonces para mí el mar está siempre ahí en el subconsciente, ¿no? Y me inspira. Entonces, bueno, quizá el mar me hace pensar en esta armonía por quintas. Las quintas me gustan y eso se genera esta armonía inicial que va a tocar. Ahí sale toda la armonía inicial, que es también el acorde con el que acabará la primera canción y es también el acorde con el que acaba el ciclo, con el que acaba la tercera canción. Y la idea de las quintas pues está por ahí todo el tiempo. Otra interválica que me gusta mucho es la séptima mayor, que también aparecerá mucho, y el tritono, y eso pues para la voz no es más difícil, pero son las interválicas que aparecen por ahí, ¿vale? Entonces, por ejemplo, lo que, si, ¿verdad? En clase de historia nos hablan muy a menudo de los madrigalismos de la música medieval y de la música del Renacimiento. Nos hablan que en los madrigales, ¿verdad?, existían madrigalismos. Por ejemplo, un madrigalismo muy típico era que cuando decía el texto que íbamos para el infierno, entonces la música descendía, ¿no? Y si íbamos para el cielo, la música iba en escala para arriba, ¿no? Esos eran madrigalismos. Entonces, aquí también los hay. Quiero mostrarles, pues, cómo, de alguna forma, ven, por ejemplo, lo que he marcado ahí, ¿no? Dice, mon temps s'étire, ¿no? Mi tiempo, mi tiempo se estira, ¿no? Mi tiempo se estira. Bueno, ¿cómo lo represento? Para mí eso es una idea de quietud, la represento con una nota repetida, con un ritardando, con ese fa sostenido que se va retardando porque el tiempo se va estirando. Bueno, eso evidentemente es una relación directa con el texto. Que luego la marco, ¿verdad? Le pongo una flecha, un poquito más abajo dice yo duermo, je dors, je dors. También es una nota repetida y también son valores pues, lentos en este caso. Ahí no hay retardando, pero sí hay negra, negra con punto, cuando por los alrededores hay corcheas y ahí no. Luego dice el texto, al lado de mon temps s'étire, arriba, el otro círculo grandote, que es en el piano, nos habla del mar, para mí. Ahí dice, tengo que buscar el texto porque... J'arpente, mi tiempo se estira, recorro las playas de mis sueños anteriores. J'arpente les plages de mes rêves antérieurs. Entonces ahí ese dibujo de acompañamiento del piano vienen a ser las olas del mar. Yo les toco al piano para que me digan sí, tiene razón. Luego lo escucharemos y se acordarán. Pero cuando dice j'arpente les plages de mes rêves antérieurs, ya no hace así. Más adelante nos habla de surcando las aguas y el piano hace algo así. Más adelante viene otra figura que también yo localizo en la partitura como figuras de agua, movimientos de agua, que son inspirados por el texto. Entonces ahí están las olas en la playa, surcando las aguas. Si nos vamos para la página 2 está lo que acaba de tocar ahora, que
que es ahí, que dice otra figuración de agua, ¿verdad? Hasta ahí les quería mostrar, página 3, al menos esas excusas, y acaba con el acorde de quintas que les estaba diciendo. Entonces les va a dejar la partitura, la voy a ir moviendo y les va a poner la versión de audio que tengo en un CD delete mío. Esperen que no lo desorganice, que es con la soprano española Laura Alonso. Tiempo se estira. Ahí viene el final en séptima mayor, que les digo que me gusta mucho. Listo. Entonces vámonos a la segunda de las canciones del Acadí. De esta quizá me voy a entretener más en hablarles de estructura, pero que va a cerrar. Miren, aquí les vamos a mirar el texto. Se llama así: Toi, tu es mon pays, tú eres mi país. Tú eres mi país, ahí devolveré los atos de mis años perdidos. Atos supongo que conocen, si no significa como equipaje, ¿no? Pequeños equipajes. La imagen esa típica del que anda por la montaña o por el camino y lleva algo aquí en el hombro. Tú eres mi país, ahí devolveré los atos de mis años perdidos. Ahí plantaré el árbol de mi grito más antiguo, ahí me detendré, ahí viviré.
Tú eres mi país, ahí convocaré mis soledades, ahí presentaré el proceso de mis desesperanzas, ahí dormiré. Tú eres mi país, ahí lanzaré el rebaño de mis deseos finalmente repatriados. Nombraré todas las valles y todas las cimas, conoceré la única esperanza, con ella me casaré. Tú eres mi país, ahí naceré. Vamos a mirar la partitura. Tiene que estar acá. Aquí. Toi, tu et mon pays. Vamos a mirar un poquito la estructura. Vale, una introducción, ¿verdad?, que luego escucharemos, y una primera sección A, porque el texto creo que me planteó... No, quiere ir. Bueno, a ver. Qué desespero. Bueno, no quiere funcionar. Bueno, no consigo que baje la página. A ver aquí sí. Vale, sección A. Ahí. Sección A, que escucharemos pronto, que nos dice Toi, tu et mon pays. Una transición primera, pianística, que está pasando en este momento. Luego viene una segunda sección, que dice ahí misma idea de A, es sección A', que se quedó arriba, pero es que me va muy mal para pasar la hoja. Ahí, 4, sección A', la misma idea A, pero en sentido contrario y transpuesto. Lo escucharán ahora porque pondré la grabación y les iré marcando esto. Solo se lo muestro ahora para que así ya lo hayamos visto cuando pase la audición. Cuando llegamos aquí a la segunda sección, llega este momento que les quería mostrar, que vuelve a hablar de quietud y vuelve a hablar de dormir. Y habíamos visto en la primera que cuando decía duerme, ¿verdad?, era sobre la nota sol y eran notas largas. Aquí vuelve a aparecer esa figura. Ahí dormiré, dice. Vuelve a ser sobre el sol, vuelven a ser notas repetidas. Les quería llamar la atención sobre este. Luego viene una tercera sección A, que es sección doble prima, y vuelve a ser parecida a la A primera, sobre sol sostenido. La primera repetición de A había sido transpuesta y en sentido contrario, y eso lo veremos ahora, lo escucharemos, y si consigo manipular el PDF sin que me tome el pelo, entonces les podré mostrar uno por uno. Y aquí transición 2, ahí, transición 2 para terminar y una coda final. Nos vamos al principio y les pongo la audición. De esta canción y las voy mostrando en la partitura. Audio. Listo. Ahí tenemos la introducción. Termina en sol, en la superior, nota superior del piano, sol, sensible para sol sostenido. Primera sección. Transición de piano, con el mismo tema, con la misma inicio en sol sostenido. Y como un pasito aquí. ¿Se oye bien? Sección A', la misma música, pero bien, sentido contrario. Cambio de transposición, buscando variación, pero que haya homogeneidad también.
como antes, pero sobre otro acorde. Y eso nos sirvió de pequeña transición para continuar sin esa transición de piano, para no repetir la transición de piano y que se volviera pesado. Otra prima, que es doble prima. Y segunda transición pianística basada en la primera, más desarrollada. Y coda, otra vez basada sobre el mismo inicio en sol sostenido. La única licencia de repetición que me doy, porque yo raramente repito texto, no me gusta. Pero ahí, fíjense, está 3 veces Toi de mon pays. No está en la poesía original 3 veces, pero ahí lo puse 3 veces. Listo. Y podríamos... ¿Tiene alguna pregunta? Ya voy. Tengo que conseguir. Ay. Ya. A ver si nos entendemos. Al principio de la conferencia yo hablé un poquito de toda mi formación y de cómo empezó en mí las ganas de componer, ¿no? Y decía que cuando empecé los estudios de armonía, de golpe me fascinó jugar con las notas, ¿no? Eran armonías tonales, evidentemente, pero eso me fascinaba, ¿no? Ver cómo con esos encadenamientos uno podía empezar a generar textura musical, ¿no? Y ya desde que inicié el piano, pues yo improvisaba el piano y escribía fragmentos y enseguida empecé a escribir textos también, escribía poesía y les ponía música y cantaba con sopranos amigas mías y nos íbamos a concursos y de golpe ganábamos concursos. Entonces yo decía, esto está bien, esto es divertido, ¿no? Y esto me gusta, ¿no? Y me gusta que la gente escuche lo que hago y que haya comunicación con el público. Entonces empieza ahí, empieza jugando, digamos, improvisando, escribiendo canciones y con una necesidad interna de expresión, ¿no? Cada uno seguramente buscará en la vida su manera de comunicarse con la gente. Yo creo que lo encontré escribiendo, también con el piano, pero sobre todo escribiendo, es por donde más. También podría ser escribiendo texto porque también me gusta mucho, pero pues la vida me ha llevado a escribiendo música. Ya lo que decías después de formatos, o en este caso no me quedaría con ninguno. O sea, es decir, que escribo lo que toque escribir, ¿no? O lo que quiera escribir en ese momento. Recuerdo cuando escribí los preludios para piano, por ejemplo, sentí que quería escribir preludios para piano. No sé por qué, pero quería escribir una colección de preludios para piano. Y los escribí en una tarde, los 6 inicios,
que ahora hablaré de los preludios luego, ya que llegó Mauricio por aquí. Tengo una versión aquí histórica ya de Mauricio, que si me permite podré poner después. Ahí sí sentí que los tenía que escribir y me senté y escribí los 6 inicios en nada, en muy poco rato, o sea, en un par de horas, en 1 hora y media. Y eso fue lo que después generó que escribiera las 6 piezas, ya evidentemente con más tiempo, ¿no? Pero al menos las excusas estaban ahí. Y formatos no. Me gusta mucho, por ejemplo, escribir para voz. Me encanta trabajar con texto. Me encanta la orquesta de cuerdas también. Pero si toca escribir un quinteto de metales, pues escribe, ¿no? Aunque no es donde yo me siento como que quiera decir mayor cosa. ¿Te respondí? Sí, gracias. Mauricio, cuénteme. Anteriores a lo que definiríamos música clásica contemporánea, lo que definiríamos como balada. Balada sí escribí mucha. Sí. Música romántica, sí, mucha. Sí, bueno, mucha, unas cuantas. Solamente saldría un CD de música, de balada. No, eso es puntual en esa primera pieza que les mostré. Sí. Bueno, sí, puede ser. En esta canción que escuchábamos ahora, puede que haya un pensamiento serial, ¿no? De buscar que haya una circulación cromática de las notas. Pero el cromatismo me gusta mucho y entonces puede que sí. ¿No? Y en otras, por ejemplo, la circulación del bajo, ¿no? El funcionamiento del bajo. A veces lo pienso de una manera no dodecafónica, pero con un acercamiento dodecafónico para que el bajo circule, ¿no? ¿Seguimos? Gracias. Sí. Bueno que hagan preguntas, ¿no? Vamos a la tercera y así dejaremos después esta pieza para irnos para otros lugares. Estábamos con el texto. Tu secreto está abierto. Tu llama inunda las montañas, las amansa. Duermes entre todo lo que crece. Respiras mañanas intactas. Juegas, anuncias suave la innombrable unanimidad de un submundo de fertilidad. Retornas en lugar secreto los aires que tu amor conjuga. Y, sin forzar las complicidades que se enfrentan, tú plantas una felicidad verdadera que un buen sol bendice. Ríes, tu secreto se abre, planicies se extienden a la vera del Vesubio florido de tu efervescencia. El tiempo calla, tu alegría flamante ilumina la polifonía de los suspiros íntimos. El grito de las nuevas golosinas, las confidencias a pleno juego, y tú ríes, nada te lleva a ningún sitio. Tu pausa finalmente violada te protege de un tiempo de plenitud. Sol que decae, sol que estanca en ti su felicidad. Preparas bajo fuego de leña la bebida gregoriana de los cantos y contracampos de un mundo finalmente en paz. Tu grito estalla, muerdes con ganas. El fruto del día se expresa. Finalmente anunciadas, las exuberancias animales se acercan a la fiesta que tú cantas. Todos los llamados son escogidos. Tu silencio marcará esta noche el Woodstock de una paz reaprendida. Ven que es un texto complicado, creo. A mí me lo pareció cuando lo trabajé. Y largo, ¿verdad? Texto largo. Entonces, ideal para una canción rápida, para que... ¿verdad? Uno no debería escribir canciones lentas con textos muy largos, ni canciones rápidas con textos muy cortos, ¿no? Si coges un texto muy corto para una canción rápida, te toca repetir el texto todo el tiempo, ¿no? Bueno, tu secreto se abre o está abierto.
Sección A, una primera sección que vemos ahí, que empieza con una figura del piano bastante virtuosa y empieza la voz. Ahí digo intensidad marcada en este caso por nota repetida. Otra vez uso la nota repetida, pero en forte, muy rítmica, y mostrando la intensidad del texto. Tu llama inunda las montañas. El fa sostenido insistente, para mí, marca un ritornello en la estructura, es decir, que ese fa sostenido va a ir volviendo y va a marcar estructura. Me va a servir para marcar siempre A, de alguna manera, la sección principal. Lo vamos a ir encontrando en la partitura. Y ahí está, en esta primera presentación, se mueve. Segunda página. Luego la pondré despacito. Otra vez, ahí pone fa sostenido en ritornello, una segunda A, una A prima, para terminar esta primera sección. Luego ya les digo que la escucharemos. Una figura que ahí pongo, un elemento textual recurrente que nos habla de la risa, nos habla que ella ríe. Cuando ríe, se ríe en mi, se ríe en mi 5. En mi 5 es donde está la sonrisa. Tu ris, ton secret ouvert. Veremos que eso me ayuda a generar estructura. El tiempo calla, igual que en la primera canción, la misma rítmica, es la misma exacta. Si ahora me voy a la primera partitura, verían que cuando dice montagne se tire, utiliza la misma rítmica, corchea negra con punto, corchea blanca. Aquí hace lo mismo. El tiempo, ahí dice el tiempo calla. En la primera canción decía el tiempo se estira. También hay retardando y también hay la exacta rítmica, simplemente que la nota cambió. Ahí era un fa sostenido, creo, y aquí es un si bemol. Y ahí empieza, dijo ahí, este cambio de tiempo provoca la sección B, una segunda sección, que es en tempo lento, una B dentro de esta canción rápida. Ahí escucharemos la B y vuelve a decirnos que se ríe. Y tú ríes, vuelve a estar en mí, arriba. Página 6, un recuerdo del ritornello. No está en fa sostenido, está en do sostenido, está más abajo. Y quiere como tomar el tiempo, pero no se deciden, ¿no? Ven que empieza con el allegretto, pero enseguida hay un retardando y una bajada de tiempo y continuamos con la sección central. Solo es como un impulso que no se ha cumplido. Y después de esa sección central lenta viene esta 3 sección A', que otra vez con la misma figura inicial del piano y después lo que viene compactado, viene otra vez la sección rápida A, que vuelve a empezar con el sostenido fa, fa sostenido, que es lo que llamo el ritorneo de la canción. Ta-tam, pa-pam, y siempre en este ritmo como de caminar. Y aquí llega donde dice las exuberancias animales. Y dice, ahí pongo representación musical de esas exuberancias animales. Es el momento como más bárbaro de la canción y realmente difícil de afinación, de rítmica, de todo. Después para determinadas voces, eso evidentemente no lo hacen, no pueden todos los cantantes, depende, tienes que tener una cantante con una voz que pueda cantar ahí, como Mónica, por ejemplo, que me hace el favor de cantarla. Y 4, la coda, que es un regreso tranquilo, y ven al final el último compás para terminar el ciclo con el mismo acorde con el que empezó la primera canción, el acorde por quintas en la misma secuencia. Ahora voy a buscar la grabación y la escucharemos y dejaremos las canciones. Tiens, non, c'est
Retorno al fa sostenido. Decir texto a esas alturas es complicado, ¿no? Si necesitas una soprano ligera, ¿no? Miren, el acorde por quintas aquí compactado, en el centro. Es el mismo acorde del principio, del final de la primera canción. Ay, mi tiempo. Esas cosas las sabe el compositor, ¿verdad? Pero uno las escribe pensando que están dando unidad a la obra y estructura. Sección central, lenta. Séptima mayor, ya la ven. En los ruidos íntimos hay una séptima mayor. ¿Qué piensa? Y se ríe en el mi otra vez, ¿no? Son elementos para ir dando estructura y coherencia. El glissando que apareció antes que vuelve a aparecer. Un intento de volver al tempo inicial, pero no. Y sección retorno inicial, que viene ahora un trémolo mucho más corto, el ritorneo. Todos los llamados son escogidos, ¿no? Es como una reflexión. Tu silencio. Bien, sensible, tónica, la, si bemol, pero con acorde que no pertenece, ¿no? Pero sí hay unas ganas de resolver, ¿no? Para generar una sensación de que terminó, resolvió. Al menos a nivel melódico, a nivel armónico, pues resolvió en la cabeza si uno se ha quedado con ese ambiente de acorde por quintas, si ha conseguido sentir ese acorde como tónica, pues podría sentir que... Yo lo siento así, ¿no? Pero sí, por favor. No lo he conocido. No. El libro, o sea, me pasaron el libro directamente por si quería escribir sobre este poeta, me gustó y de todo el libro escogí estas tres que me parecieron que podía hacer una secuencia, ¿no? De lento, alegreto
y rápido, y trabajé con él, me escribí en una época, en lo final de los 90, cuando escribía la pieza, pero no. Realmente es muy raro, pero jamás he tenido contacto con él, ni he conocido a la soprano, ni nada. Pasan muchas veces esas cosas, ¿no? Que a uno le piden una obra y luego quien te la pidió desaparece de tu vida, pero la obra, por suerte, sigue su camino. Y esta obra realmente, pues mira, le dieron un premio, se estrenó, la han cantado varias sopranos, se ha tocado, se ha grabado en disco, o sea. No, no. No, porque por ejemplo las otras canciones son quizá más, son de un poeta más antiguo, ¿no? Y más románticas en el fondo, pero yo les aplico pues mi manera de escribir, ¿no? Que cada uno definirá como le parezca, pero eh, no voy a buscar que sí, o sea, sí, también he escrito, por ejemplo, tengo 3 poemas de amor, uno de los poemas es de de un poeta del siglo XV, por ejemplo. Y eso no significa que vaya a escribir, ¿no? Renacimiento, ¿no? Pero, aunque puede ser que alguna cosa de ese lenguaje, ¿no? Te inspire a, a usar un tipo de sonoridad. Eso sí, puede pasar, ¿eh? Pero no, simplemente cojo el texto y lo llevo a mi territorio. Se pasa un poco. Es difícil, sí. Lo que pasa es que, ¿sabes qué pasa? Que cuando yo escribo esas cosas en el piano es porque me imagino la orquesta. Y de hecho esto es una transcripción de orquesta de cuerdas. O sea, esta obra es que existió primero como pieza para orquesta de cuerdas y soprano. Entonces por eso hay quizás esas exageraciones de dinámica. Y como para intentarlas, ¿no? Como mostrar un ideal. Que sí, es como una vez has tocado no puedes hacer nada, ¿no? Pero no debería hacerlo, pero son como obsesiones, ¿no? Que uno tiene. Y lo otro, del 16º, en esta última, que era. Es ahora, por algo que desconozco, no me sirven las flechitas. Y estoy haciendo lo mismo, pero ahora no quieren funcionar las flechitas. Arriba. ¿Qué pasó ahí? Ujú. Todavía no te he entendido, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. No sé, ya hace rato, ¿no? Que la escribí, pero no, por el bajo, por la pulsación de corchea con punto, que es como la unidad de pulsación, ¿no? Sí, por la unidad de pulsación de corchea con punto, ¿no? ¿Te convenzo? Sí, es por eso.
¿Que por qué no lo escribo en tresillos, no? ¿Me preguntas? En seis. Ah, ya, bueno, no sé, seguramente. Cuando no lo hago es porque siento que es cuaternario, ¿no? Que el acento de la frase debe estar 4 pulsaciones más allá. Sí, normalmente las agrupaciones de compás que escojo es a favor del texto y de dónde veo los acentos, de dónde quiero que llegue la resolución de la frase. Va por ahí. Bueno, después de estas canciones, faltan 15 minutitos. Entonces, después de estas canciones, cronológicamente vienen el otro grupo de canciones que se llaman Tres poemas de Josep Janés. Les diré así brevemente que es una colección de 3 canciones sobre textos del poeta catalán Josep Janés, que vivió del 1913 al 1959. Este poeta se hizo más conocido quizá porque Frederic Mompou, compositor catalán, 1893-1987, escogió su libro Combat del Somni, Combate del Sueño, para escribir el ciclo de canciones más importantes que escribió Mompou y quizá junto con las canciones negras de Montsalvatge, las canciones más importantes catalanas y yo casi me atrevería a decir que españolas, ¿no? Aquí está Mónica. Bueno, no, evidentemente salvando, digo de la segunda mitad del siglo, de la segunda mitad del siglo, porque evidentemente en la primera mitad del siglo tenemos la Falla, evidentemente Turina, Albéniz, Granados, pero en la segunda mitad, sí, pues podríamos decir que son de las obras más importantes. Combat del Somni de Mompou y las 5 canciones negras de Xavier Montsalvatge, al menos de las más internacionales también. Entonces, con la escogencia de Mompou de este ciclo de poemas de Janés, pues el Combat del Somni se hace importante. Él musicó unas cuantas, 4 o 5 poemas de este Combat del Somni y quedaron un montón más de poemas que no fueron musicados y hace unos años pues hubo la idea de que 4 compositores catalanes más escogiéramos poemas que quedaban por musicar de este ciclo y los escribiéramos. Y entonces yo colaboré con 3 canciones y son del libro Combat del Somni, pero yo las titulo así, 3 poemas de Josep Janés. Y las escucharán el próximo día si vienen al concierto. Hoy no me detendré en ellas porque si no, no acabaríamos nunca. En cuanto a lo que sigue cronológicamente en mi repertorio y en el concierto del jueves, viene el aria Me lo dijo un hombre anoche, que es el aria de Ana. El título, ¿verdad?, es bastante sugerente. Les cuento por qué tiene ese título. Entonces resulta que Ana, el personaje de mi ópera El último día de Francisco Pizarro, Ana es la novia de Picado. Picado es el secretario del marqués. El marqués es Francisco Pizarro, ya de mayor, que tiene el título de marqués dado por la corona de España por haber conquistado el Perú y haber hecho todas las barbaridades que hizo. Entonces lo nombraron marqués, entonces vive en Lima feliz y tiene a Picado, que es su secretario personal, y a la novia de él, que es Ana, de la que él se supone que está enamorado, ¿no? Pero Ana es un poquito, digamos, ligera de cascos y la noche anterior a la muerte de Francisco Pizarro se acuesta con uno del equipo contrario, ¿no?, del bando contrario, de los almagristas, de los seguidores de Diego de Almagro. Diego de Almagro y Francisco Pizarro fueron compañeros de conquista, los dos fueron hacia el Perú para hacer toda esa cosa, y cuando Francisco Pizarro acabó con el Cusco y ya había encontrado el oro y ya estaba feliz, entonces mandó a Diego de Almagro para que se fuera para el sur. Dijo, no, tú esta parte es para mí y tú sigues buscando para el sur. Pero en el sur ya no había oro, ¿no? De ahí creo yo, porque eso me parece a mí, que de ahí viene la rivalidad que existe histórica ya entre chilenos y peruanos. Me imagino que viene desde Diego de Almagro y Francisco Pizarro, porque ellos dos, uno fue el descubridor o el colonizador del Perú y el otro el de Chile, y evidentemente se convirtieron en enemigos porque Francisco Pizarro engañó a Diego de Almagro enviándolo a unos terrenos donde ya no había nada, que ya no había oro, y él lo sabía. Finalmente, Diego de Almagro
fue capturado, fue hecho prisionero y uno de los hermanos de Francisco Pizarro lo asesinó. Pero siempre se culpabilizó a Francisco Pizarro y el hijo de Diego de Almagro se armó en contra de él y es el bando que se conoce como los almagristas. Y fueron finalmente los seguidores del hijo de Diego de Almagro quienes asesinaron a Francisco Pizarro. Total, que Ana le dice, cuando va a ver a Francisco Pizarro, me dijo un hombre anoche que te van a matar, ¿no? Y eso es lo que pasa en esa área que escucharemos el jueves. Y en la que no me voy a meter, porque si me pongo en la partitura no acabaríamos nunca. Quizá para terminar, quedan muchas obras, pero les podría mostrar un poquito la partitura de los 6 preludios para piano para mostrarles la construcción de esa obra, ya que cada uno de los preludios está basado en una interválica, ¿no? Y eso a los músicos pues, nos puede interesar ver dónde están en la partitura esos intervalos, ¿no? Y ver cómo el preludio número 1 está basado en segundas, el preludio número 2 está todo basado sobre las terceras, el 3 sobre cuartas, el 4 sobre quintas, el quinto sobre sextas y el sexto sobre séptimas. No totalmente, ¿no? Hay otras cositas que van pasando también, porque si no, quizás sería muy aburrido, pero fundamentalmente son esas interválicas. Ahora les mostraré y les escuchamos un poquito, pero antes había una pregunta. Sí, esto también lo dije antes. No, no me importa repetirlo, porque no, tampoco lo tengo yo muy claro, ¿no? Yo creo que no hay mucho cambio estético en mi obra, ¿no? Porque yo voy viendo que son los mismos elementos, ¿no? El cromatismo, la construcción desde fundamental, ¿no? O sea, para mí es importante que las armonías tengan una fundamental. No sé escribir, digamos, en horizontal sin tener en cuenta generación de armónicos. Mi música es siempre melódica, o 90%. Hay línea melódica, por rara que sea, hay línea melódica. Y hay estructura formal reconocible, ¿no? Patrones rítmicos reconocibles, pero todo eso es porque, digamos, a mí me gusta así. Creo que no hay mucho cambio estético, lo que si Dios quiere hay es como maduración, ¿no? No, no te escuché. Te sigo sin escuchar, qué pena. Si hay posibilidad de que las partituras de las obras. Oh. Voy a pensar, porque la mayoría está editado, pertenece a editoriales. Pero yo las estoy mostrando, ¿no? Bueno, vamos a ver, lo pienso, a ver cómo se puede. No es que no quiera, ¿no? Pero, no sé, luego lo hablamos. O lo ponemos en un correo y se manda fragmentos. Todo no se puede. Listo, vamos a los preludios. Y los preludios. Vale, un poquito menos. Vale, entonces decimos, el primer preludio está basado en segundas, ¿verdad? Solamente iniciar. ¿Qué pasó, William? ¿No? Vale, solo empezar, ¿verdad? Ya vemos las segundas. Do, re. No hay nada más que eso. El siguiente acorde, mi, fa, mi, fa, mi, fa. Segundas. Y el siguiente, ya que se está un poquito más mezcladito, pero ya vemos arriba, si, la, sol, do sostenido, que si lo mezclamos con la izquierda, do sostenido, re sostenido también es segunda. Y el sol ya estaba arriba con el la y con el si.
o sea, segundas otra vez. Y el tema que inicia ahí en el moderato también es todo el tema tocado con segundas, todo el tiempo. Y ahí arriba he escrito, la estructura de frase de este tema responde a la cancionística cuadrada de la tradición española y catalana y derivadas, porque también evidentemente todas las tradiciones que vengan de las tradiciones españolas construyen melodía de la misma manera, en la cual tenemos 2 semifrases de 8 compases y cada semifrase subdividida en 2 subperiodos o periodos de 4. Es una frase absolutamente cuadrada. Ahí la ven. Voy a intentar que me haga caso el PDF. Si no me hace caso me va a enfadar porque es muy dispendioso hacerlo con el cursor, pero no quiere. Debo ser yo que hago algo que no entiendo que hago. Pero bueno, ahí ven todas las segundas. Re, re, mi, fa, fa, mi, re, mi, fa, fa. 4 primeras compases. Después otra vez re, mi, fa, fa, mi, re, mi, fa, otros 4. Ahí tenemos los 8 primeros compases hasta el compás 13. Compás 14, re, mi, fa, fa, la, mi, fa, mi, 17, otros 4, y otra vez fa, fa, sol, la, sol, fa, la, si, en el 21. Ahí tienen los 16 compases de los que hablaba, una frase cuadrada, 2 periodos de 8, 2 subperiodos de 4, absolutamente cuadrada, típica de cualquier melodía popular catalana y española también, y seguramente colombiana. En muchos casos en melodías, en canciones, por la herencia. Todo lo que viene aquí siguen siendo segundas, las verán en todas las, bueno, no todo, pero fundamentalmente. Ahí, por ejemplo, la sección B del primer preludio. Mi, fa, mi, do, si, do, mi, fa, mi, si, do, mi, fa, mi, do, si, do, mi, fa, si. No juega sino con 2 grupos de segundas, mi, fa y si, do, todo el tiempo. Y de golpe aparece un re en el compás 62. Si, do, re, mi, re, do, si, do, re, mi, si. Si, do, re, mi, re, do, si, do, re, mi, si. También otra vez recuerda mucho a la cantilena típica de cualquier canción catalana. No lo es, no es original. Fíjense lo que me decían, por ejemplo, de organización dodecafónica. No lo es, que esto no les va a sonar a nada dodecafónico, pero si miran el bajo, verán en el compás 60 un la. Y a partir de ahí, por grados conjuntos descendentes y semitonales, va bajando la, sol sostenido en el compás 61, fa sostenido, fa natural, mi bemol, re, do sostenido, do natural, si. Y de si salta a la. ¿Ven? Y ahí escribo, falta el si bemol. ¿Por qué? ¿No? Pues falta el si bemol. Entonces me lo estoy guardando para alguna cosa. Luego repite la sección B y ahí aparece como punto de llegada el si bemol, que faltaba. Es decir, que están todas las notas cromáticas en el bajo. No es un pensamiento dodecafónico, no tiene nada que ver, pero sí es un pensamiento de 12 notas, eso sí, que yo lo tengo mucho, pero no estoy respondiendo como a la pregunta tuya anterior, ¿no? Pero no es dodecafónico, es post-dodecafónico. Sí, yo pienso mucho, por ejemplo, en Ligeti, que es un compositor que a mí me encanta. Ligeti no existiría si el dodecafonismo no hubiera existido, porque el pensamiento de él es del total cromático, pero él no es dodecafónico, pero siempre está pensando en los 12 sonidos de alguna manera. El segundo preludio, terceras, ya empieza si, sol, si, sol, si, sol, y en la izquierda, si, sol, si bemol, re bemol, otra tercera, contrapuesta. Bueno, el encuentro de las terceras es disonante, pero las terceras en sí son consonantes. Alrededor de esta idea, en todo el preludio, habrá momentos consonantes, momentos disonantes. Y ahí también apunto, melodía en tenutos, donde están los tenutos, que los he puesto con un cuadradito, marca la escala frigia o la escala andaluza. Y eso es un trazo del folclore español, que está ahí en ese preludio. Tito, 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 tito. Si, do, re, do, si. Si lo empezáramos a poner arabescos, nos sonaría a flamenco. Si le pusiéramos arabesco a eso. Y así podría seguir, y si este PDF me fuera más fácil,
iría más rápido, pero intentaré. Otra vez ahí vamos la tercera. Yo no sé por qué unos PDFs puedo moverlos con los cursores y los otros no. Y los que no puedo mover con el cursor se me demoran mucho. Pero ya no lo sé. Ahí termina el segundo y empezó el tercero. El tercer preludio, ahí les marqué las cuartas. Empieza con una idea de cuartas. Pam, pam. Y así, etcétera, etcétera. O bueno, uy. Por ahí también marqué otras cositas que son de cuartas. El final. Preludio número 4, puras quintas. Fa, do, do sostenido, sol sostenido, la bemol, mi bemol. A partir de ahí todo lo que pasa en este preludio tiene que ver con quintas. Cada inicio de esa sección está marcado. Vean ahí, por ejemplo, poco piumoso, compás 20. Dos quintas. A distancia semitono, pero dos quintas. Otra vez ahí, el acompañamiento por quintas, do, sol, re, la. El la que debería estar arriba está dentro, pero sigue siendo un pensamiento por quintas. Sí. Ah, sí. ¿Qué? En el de do sostenido, sol sostenido, sí, ese es algo muy simple, pero que termina como funcionando, ¿no? Dios. ¿Verdad? Porque lo tengo por ahí, yo sin partitura no toco nada. No sé cuándo estamos hablando. Ah, de este. Y ahí, ¿verdad? Mauricio habla de este momento, ¿verdad? Dos quintas sobrepuestas, pero ahí está cantando con el sol sostenido. Porque de esos dos quintas sobrepuestas que se melodizan y se va pasando el sol sostenido al sol natural. Vuelvo a tocarlo. Misma idea. Entonces vamos, escuchamos un poquito y así nos despedimos. Pero voy a intentar, ahí con el permiso de Mauricio, escuchamos la versión de él. Ahí ves, escuchaban el inicio, las segundas. Yo lo escucho muy piano, escucho más las trompetas de afuera pero no sé. Ahora sí. ¿Ves? Eso es a lo que me refería cuando hablaba de canción catalana, de niños, de calle, canción muy simple. Saltó. Creo que saltó. Me saltó.
escuchamos un poquito de las segundas, un poquito de las terceras, si Dios quiere. Cuartas, preludio número 3. Si acaso, pues, si hemos de respetar el horario, lo dejaríamos ahí. No sin antes preguntar si tienen alguna otra cuestión que quieran hacer. Diana. Mis influencias principales yo creo que vienen de la música catalana, porque es la que tenía más cerca, ¿no? Y la que está más cerca aquí, en el corazón, que es la música popular, es la música de Montpou, la música de Montsalvatge, la música de Blancafort, la música francesa, ¿no? Ravel sobre todo. Otros compositores que me gustan, ¿no? Bartók, Stravinsky, Ligeti, creo que van por ahí. Debussy, pero no tanto. O sea, pienso que de los franceses principalmente es Ravel y Poulenc. El minimalismo norteamericano también me gusta y en algunas cosas se ve alguna influencia. Pero... Bueno, si no tienen ninguna otra pregunta, pues nada, muchas gracias por venir, por escucharme, por compartir conmigo, por preguntar y participar. Y espero que nos veamos el jueves en la noche en el concierto y que nosotros lo hagamos bien y ustedes lo disfruten mucho. Gracias.